Amigos televidentes, y en conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, tenemos como invitada a nuestra estimada doctora Maciely Blandón. Bienvenida nuevamente, Muy doctora. buenos días, así es, hoy es un día muy especial porque nos unimos a la conmemoración del Día Internacional del Alzheimer. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora a nivel internacional el Alzheimer. Esta fecha fue escogida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a su vez fue escogida por la Organización Mundial del Alzheimer. ¿Cuál es el objetivo de esta fecha? Es dar a conocer qué es la enfermedad, cómo podemos cuidar a nuestros pacientes con Alzheimer y apoyar, como siempre, a la prevención. Y es que, doctora, basándonos un poco en la historia, desde 1906 un médico alemán, Alois Alzheimer, descubrió o diagnosticó a la primera persona con esta enfermedad y actualmente se conoce como la epidemia del siglo XXI porque las estadísticas son bastante alarmantes. Es una patología que nos puede afectar a todos, es la demencia más común a partir de los 60 años. Se habla estadísticamente de que a nivel mundial existen aproximadamente 50 millones de casos. Así es, doctor. También terminando, dándole seguimiento un poquito, en Nicaragua existen 23.000 casos de pacientes con Alzheimer. A nivel mundial se estima que para el 2030 se han diagnosticado unos 75.000 millones de personas con Alzheimer. Imagínense la importancia que tiene de dar a conocer esta enfermedad. Y es que también es importante que nuestros amigos televidentes sepan que el componente genético de esta enfermedad es bastante serio porque aquellas personas que tienen antecedentes familiares, ya sea padres, hermanos, tíos, con esta enfermedad tienen una mayor predisposición. Se habla de que es más común, desafortunadamente, en los países latinos y afroamericanos, que aproximadamente en 1.5 veces mayor que en los países de raza blanca. En Estados Unidos hay aproximadamente 5 millones de casos de Alzheimer. Doctora, ¿y cuál es el daño cerebral que se da en esta patología? Me gustaría hacer una mención de la continuación, un poquito mencionando el sexo. Recordemos que el sexo más predominante es la mujer. Hay una alta incidencia de padecer Alzheimer en las mujeres y, como bien decía, es principalmente de origen genético. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo a la pregunta que me hacía, se ha considerado que hay un daño a nivel de la neurona. La neurona tiene dos estructuras que son afectadas, es decir, se considera que la persona que tiene Alzheimer desarrolla más esas dos estructuras y produce la muerte de la neurona. Al producir la muerte de la neurona, produce una atrofia del cerebro. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro se hace más pequeño y es ahí donde tienen los pacientes una pérdida de memoria. También es importante, como cultura general, que los televidentes sepan que hay afectación cromosómica a nivel del cromosoma 14 y 21 y en un gen específico que es el APOE4, seguido por el E2 y el 3. Así es, doctor, y de esta manera pues rectificamos, ¿verdad? Volvemos que es de origen genético. ¿Se puede prevenir? Sí, de hecho hay algunos estudios que dicen que puede estar vinculado con el tipo de alimentación, que si consumimos productos bajos en gluten, por ejemplo, o productos bajos en grasa, en carbohidratos, colesterol, etcétera, se recomienda también la dieta mediterránea. Se considera que se puede prevenir, pero no hay un estudio científico que diga que al cumplir eso se va a prevenir en un 100%. Decíamos, doctora, al inicio, recapitulando un poco, que es una de las demencias más comunes en la tercera edad. Se habla de que un 11% de las personas a los 65 años pueden presentar este tipo de demencia y entre más edad, el porcentaje es mayor, a los 85 años hasta un tercio de la población. Así es, doctor, como usted bien lo dijo, la edad de mayor riesgo son los mayores de 65 años, sin embargo se ha encontrado también que pacientes menores, jóvenes de 40 años también pueden presentar el Alzheimer, que también es denominada demencia senil.
Algo bien importante, doctora, es el apoyo familiar que se le debe dar a estos pacientes porque, como vamos a ver a continuación, existen 3 etapas de la enfermedad, desde sintomatología que muchas veces pasa desapercibida por la persona, incluso por algunos médicos que no son expertos en la materia, pero el apoyo familiar, por cuanto afecta algunas funciones intelectuales, tanto en la memoria como en el pensamiento y el comportamiento de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son esas 3 etapas, doctora, de esta enfermedad? Entonces vamos a comenzar hablando con la etapa inicial. En la etapa inicial, que es la etapa más crítica, en la que necesitamos poner mucha atención. ¿Por qué es la más crítica? Porque es donde el paciente comienza a tener pequeñas pérdidas de memoria. Lo más habitual es que el paciente pierda sus objetos personales. Por ejemplo, si yo fuese mujer, ¿cuál sería el ejemplo más común? Olvidé dónde dejé mi maquillaje y después yo puedo creer que mis familiares me han agarrado o hay un robo. Entonces, esa primera etapa, cuando no logramos a diferenciar esas pequeñas cambios ese pequeño cambio que se nos olvida o el nombre de un objeto o donde lo localizamos, es lo que nos comienza el problema familiar, el maltrato, y ahí hay que tener cuidado. Si ustedes ven, amigos televidentes, que algún familiar de ustedes mayor de 75 años de pronto hace pérdida de algún objeto y ustedes saben que está ahí en la casa, no lo maltraten, porque el paciente no va a entender que está enfermo hasta que no se le dé la consejería al familiar. Es el familiar el que tiene que hacer conciencia de que su paciente está enfermo. Luego tenemos la etapa 2, que es ya cuando ya sabemos que el paciente tiene Alzheimer y comenzamos a ver un deterioro en la vida cotidiana del paciente. Es decir, el paciente necesita acompañamiento para bañarse, para caminar, para comer, para vestirse, y vienen los cambios de carácter, de humor. El paciente puede tornarse un poco agresivo, un poco irritado, ya no va a poder ejercer sus actividades laborales. Y tenemos la tercera etapa, que es la etapa más crítica del paciente. ¿Por qué? Porque puede tener pérdida de movilidad, puede tener pérdida de la marcha, de caminar, el paciente puede caer encamado, va a tener pérdida de tiempo, de orientación, de dónde está, va a comenzar a desconocer a los familiares, a las personas más cercanas, y va a necesitar ayuda en su alimentación, baño y a sus necesidades fisiológicas, hasta el baño. Entonces es ahí donde los familiares tienen que hacer conciencia de la enfermedad, que el familiar tiene que primero entender que aunque le diga a su familiar, estás enfermo, generalmente decimos como buen nicaragüense, estás loco, no va a entender esa persona, no lo va a entender. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Apoyo y acompañamiento. Muchas veces, doctora, el diagnóstico de esta patología no se puede hacer en una sola consulta y hay que hacer controles subsecuentes porque tenemos que evaluar el estado neurológico del paciente y también tenemos que valorar muy bien la sintomatología, como usted bien lo dice, y preguntas como si ha empeorado esa sintomatología. Así es, doctor. ¿En algún momento, doctora, existe emergencia del síndrome de Alzheimer? Claro que sí, recordemos que nuestros pacientes, recordemos que es un seguimiento multidisciplinario. El médico especialista que le debe dar su medicación es el médico neurólogo, pero van a tener la emergencia que, por ejemplo, los cambios de conducta va a hacer que el paciente se torne agresivo, que te pueda agredir, que incluso pueda agarrar un cuchillo y quiera matarte. Entonces, en ese trastorno agresivo va a necesitar un apoyo de emergencia, un medicamento para sedarlo, para relajarlo. La pregunta del millón, doctora, ¿esta enfermedad se puede curar o solo se trata? Desgraciadamente esta enfermedad no tiene cura y es por eso que hoy conmemoramos y nos unimos desde luego a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, porque no tiene cura. Lo único que tiene es el tratamiento paliativo de los síntomas, el tratamiento paliativo de todas las afectaciones emocionales. Tiene que haber ahí un acompañamiento, incluso hasta con el psicólogo si es necesario. ¿Por qué? Porque todo el núcleo familiar se ve afectado.
Es muy importante lo que usted decía, el manejo multidisciplinario que va a estar conformado, además del médico neurólogo, como usted lo Sí, dijo, por un psiquiatra o por un psicólogo. así es. Y el apoyo familiar, que ya usted ya había mencionado algunas formas de apoyar a este paciente, también en el momento de alguna emergencia, ¿qué hacer con el paciente que está con esa crisis? Número uno, no maltratarlo. Casi siempre lo que se hace es que no tomamos conciencia de que esa persona no está razonando. Inmediatamente acudir a su unidad más cercana, si tiene un medicamento de base, darle su medicamento de base, que eso es lo que le va a controlar sus síntomas. Recordar que él tiene que cumplir con sus medicamentos. El medicamento te hace un efecto de que te mejora, va a ser episodios de tranquilidad, de calma, pero posteriormente dejan de dárselo y ahí es donde vienen las crisis que hay que tener que salir corriendo para poder controlar ese paciente. Usted mencionaba también, doctora, el daño neuronal que se produce en esta patología y sabemos que las células del sistema nervioso son irreparables. Una vez que se dañan ya no pueden repararse y es importante el cumplimiento del tratamiento. ¿Cuáles son esos fármacos que se envían a estos pacientes con esta patología? Generalmente pues se envían medicamentos para controlar el estado emocional de la persona. El médico que está indicado a dar el tratamiento es el neurólogo y pues nosotros no estamos en disposición pues ahorita de comentarlos, pues, por así decirlo. Doctora, usted bien lo decía también que la sintomatología puede iniciar de forma leve y en etapa 1 el paciente puede tener una vida todavía aún independiente, pero ya en la segunda y tercera etapa ya va a depender del cuidado de una persona. Sabemos que estos pacientes tienen un deterioro de la memoria bastante grande, incluso llegan a olvidar hasta sus propios datos personales o la historia de su vida. En este caso, ¿cuál es el apoyo de la familia para colaborar un poco a que el paciente comience a recordar algunos episodios? Lo que podemos hacer como familiar es llevar a nuestro paciente a un acompañamiento con el psiquiatra. Recordemos que también esos medicamentos son sumamente controlados, es el psiquiatra el que predispone cuál es el fármaco de base, porque cada caso se tiene que individualizar. Número uno. Número dos sería el hacerle ver al paciente siempre cuál es su núcleo familiar. Se puede hacer por medio de álbum en el que se le indique al paciente, mira, este es nuestro núcleo familiar, este soy yo, este es fulanito, pero sin forzar a que intente recordar. ¿Por qué? Porque cuando forzamos al paciente, yo soy tu hijo, por ejemplo, el paciente muestra un carácter agresivo porque no te recuerda o te confunde con otra persona. Excelente, doctora, por su exposición. Le agradecemos su visita nuevamente y esperamos tenerla en la revista siempre que la invitemos. Muchas gracias y recordando las pequeñas recomendaciones, si ustedes tienen a sus padres con alguno de los síntomas que hemos mencionado, recuerden llevarlo a su unidad de salud para que sea valorado por un médico internista o por un neurólogo. Recordemos siempre la dieta saludable, la lectura, evitar estar con el teléfono, evitar estar con los teléfonos y decirle mamá, papá, jugá con el teléfono. No, lectura con el periódico, hacer ejercicios de matemática, la dieta que sea rica en frutas y verduras para mantener de esta manera siempre activo nuestro sistema inmunológico. Gracias, doctora, y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Me pueden encontrar en la clínica de Vía Libertad y los números de contacto se encuentran en pantalla. Okay. Amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado.